La gran mayoría de estas personas, si tienen calzado, es porque tienen que tener algo en los pies. No van a caminar descalzos como en la Edad Media o como cuando la época de los cavernícolas. Bienvenido a Shoeshine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. Aquí en este canal de Shoeshine Mex ya he puesto varios videos de Shoeshine y varios videos de tutoriales respecto de los productos de Bootblack para limpieza y mantenimiento de calzado. Todos estos videos que he lanzado actualmente en Shoeshine Mex, sobre todo los videos de Bootblack, se pueden categorizar como videos dentro del rango de avanzado. ¿Por qué avanzado? Porque todos estos productos más que nada son productos que se utilizan especialmente para las personas que ya tienen cierto grado de conocimiento o un cierto grado de afición al mundo de la zapatería. Pues al ser productos premium, estos productos usualmente suelen consumir las personas que de verdad aman y adoran los zapatos y que les encanta mantenerlos en perfectas condiciones. Sin embargo, el video del día de hoy va a estar enfocado para los extremos principiantes, para aquellas personas que recién, realmente todas las personas, tanto en México como en el mundo, prácticamente es un hecho que todos tenemos calzado. Sin embargo, no todos le tenemos la misma afición a este mundo de la zapatería. Muchísimas personas, a pesar de que todos tenemos calzado, la gran mayoría de estas personas, si tienen calzado, es porque tienen que tener algo en los pies. No van a caminar descalzos como en la Edad Media o como cuando la época de los cavernícolas. Entonces, muchas de esas personas no es que aprecian en sí el calzado, sino que únicamente lo tienen porque algo tienen que tener puesto en los pies. Sin embargo, dentro de todo ese grupo de personas que están aficionados al calzado, existen personas que recién están iniciando su camino o recién le están agarrando este gusto a la zapatería. Estas personas, como recién están agarrando este gusto, se pueden considerar que están en la categoría de principiantes. Son personas que usualmente en estos momentos todavía no tienen armado su cajón de bolero, no tienen absolutamente nada de nada respecto a artículos de cuidado. Personas que únicamente tienen uno o dos pares y que recién están agarrándole el gusto. Por lo tanto, este tipo de personas suelen desconocer los conceptos básicos para poder ofrecerle un mantenimiento completo a los zapatos. Este video está dedicado para estas personas que recién están iniciando al mundo de la zapatería. En este video no te voy a hablar respecto de los productos avanzados de Bootblack. En este video te voy a platicar respecto a tres productos o tres artículos extremadamente básicos que todo aficionado a la zapatería necesita tener en su colección para mantener sus zapatos en un buen estado y para poder darles un buen mantenimiento. Antes de empezar con esta lista, te comento que si eres nuevo en mi canal o si ya llevas algún tiempo siguiéndome, te gusta mucho el contenido de mi canal y me quieres regalar una propina por el buen trabajo, te invito a que le eches un ojo a mi cuenta de Patreon. Esta es una cuenta, te explico brevemente. Patreon es un perfil, es un tipo de página diseñada para que puedas apoyar a tus creadores de contenido favoritos. De esta manera le puedes apoyar por medio de pequeñas propinas a tus creadores favoritos para que puedan seguir creando contenido o incluso subiendo la frecuencia de contenido. Todos los apoyos que vayan dirigidos a esta cuenta de Patreon me van a servir mucho para que pueda mantener el ritmo de seguir produciendo videos, o incluso si llego a alcanzar una meta específica que tengo, esto también me podría apoyar a poder elevar la frecuencia con la cual pueda crear contenido en esta cuenta. Bueno, tanto en YouTube como en todas mis demás redes sociales. Así que te comento, si te gusta mucho el contenido de mi perfil, ya sea de YouTube o las demás redes sociales, y me quieres apoyar, te comento de nuevo, aquí abajo te dejo la descripción de acceso a mi liga de Patreon. El primer producto en esta lista, el primer producto considerado extremadamente básico, es un calzador. Un calzador completamente
completamente normal, no tiene que ser un buen calzador. Realmente cualquier tipo de calzador puede servir. Incluso, de hecho, los calzadores que yo tengo en mi colección son bastante básicos, como el que te voy a mostrar aquí a continuación. Este, a pesar de que es de Prada, pero realmente es un calzador de plástico. Y de hecho, los calzadores se pueden considerar, y de hecho son considerados extremadamente básicos. ¿Por qué motivo? Porque el calzador es el que al momento de ponerte el calzado, sea calzado de vestir, sneakers o cualquier tipo de zapato en que sea de cuero, este es el que se utiliza al momento de meter el pie en el zapato, y sirve para que el talón no lastime la parte posterior del zapato. ¿Cuántas personas he visto que muchísimas veces ya inician su colección de zapatos finos, pero no utilizan o no implementan el uso del calzador al momento de ponerse los zapatos? Y esto causa como consecuencia que una mala pisada sin el calzador lastima la parte posterior del zapato, es decir, deprimes esa parte, y una vez que se daña la parte posterior del calzado, ya no hay reparación, ya no hay, bueno, sí hay reparaciones, pero ya no hay manera de volver a ponerlo en su forma original. Y la reparación que te estoy comentando involucra prácticamente deshacer completamente y volver a instalar una pieza nueva, y eso, créeme que cuando se trata de zapatos de alta gama, no es lo adecuado, no es lo que buscas. Cuando ya tienes zapatos considerados de buena marca en tu colección, créeme que aquí lo que estás buscando es mantenerlos siempre en perfectas condiciones. Y la manera más básica de mantener los zapatos en perfectas condiciones es utilizando el calzador. Siempre que te pongas los zapatos, utiliza el calzador para que no lastimes esta parte posterior de los zapatos. Y repetimos, no tiene que ser un calzador caro. De hecho, en la mayoría de las zapaterías en Liverpool o en cualquier zapatería, usualmente incluso te regalan estos calzadores, porque están hechos de plástico. Para las zapaterías o para cualquier en tienda de zapatos son muy baratos. No necesitas ninguno fino. Con estos calzadores de plástico le sientan bien para que puedas evitar eso que te estoy diciendo de deprimir el zapato. Entonces, el primer producto extremadamente básico en la lista para mantener los zapatos es, recuerda, un calzador. El segundo producto extremadamente básico para el mantenimiento del zapato es un buen par de hormas de madera. Aquí en lo que son las hormas de madera, aquí, bueno, vuelvo a utilizar la palabra un buen par de hormas de madera. Aquí tienes varias opciones. De hecho, ya he hecho algunos videos platicando respecto de los tipos de hormas que existen. De hecho, te voy a poner la liga aquí en la parte superior para que veas los detalles respecto de la horma. Pero platicando de manera muy breve, un par de zapatos, si deseas mantenerlos en buenas condiciones, necesitas al menos un par de hormas. Pueden o no ser de madera. Si te vas por la opción de madera, aquí tomemos en cuenta que las hormas de madera, a diferencia de los otros tipos de materiales, suelen ser de precios un poco más elevados. Sin embargo, la característica que tiene la que es de madera tiene dos cualidades. La primera es mantener la forma original del zapato, pero adicionalmente, al tenerlas de madera, esta tiene la función de que también puede absorber humedad cuando el zapato no está en uso, y esa es el principal diferenciador de los demás materiales, que absorbe humedad cuando el zapato no está en uso, para que siempre se mantenga en buen estado y sobre todo para que no huela mal. Y si no tienes el presupuesto o consideras que las hormas de madera, los precios son muy elevados, también puedes optar por las hormas de plástico, que las hormas de plástico también te pueden ayudar a mantener el zapato en buen estado. Nada más que considera que ya no vas a tener la característica de la absorción de humedad, solamente vas a tener la característica de mantener el zapato en buena forma y en buen estado. Sin embargo, cuando ya te estás haciendo de una colección de zapatos considerados de buena marca, trata siempre de que a cada zapato que tengas en tu colección, que consideres de buena marca,
trata de ponerle un buen par de hormas de madera. Ese es el segundo artículo Este es el segundo artículo extremadamente básico para que esos zapatos de tu colección se puedan mantener en buen estado. Recuérdalo, el artículo son las hormas de madera. Y el tercer producto extremadamente básico para los zapatos y poder mantenerlos en buen estado es un cepillo de bolero. Así es, un cepillo de bolero, señores. Aquí estamos de nuevo, lo mismo que los calzadores. Aquí no tiene que ser un cepillo de alta gama. Puede, si ya llevas tiempo y si quieres mejorar todos los artículos de tu colección, sí tienes la opción, la posibilidad de mejorar tus cepillos, ir subiendo en cuanto a la calidad de las cerdas de las cuales está hecha el cepillo. Pero si recién estás iniciando tu colección o estás iniciando a armar los productos básicos para tu colección y para darles buen mantenimiento, el cepillo de bolero que sea, aquí estamos hablando de lo extremadamente básico, por lo tanto, en cuanto a lo básico, aquí no importa la marca, no importa la calidad, lo que importa es que te hagas al menos de un cepillo de bolero. Y si te preguntas qué tipo de cepillo de bolero, mira, los avanzados ya conocen que hay varios tipos de materiales. Están los cepillos de caballo, los cepillos de cerdas de jabalí, están los cepillos de oveja y hay demás materiales lujosos. Pero si estamos hablando respecto a lo extremadamente básico, lo importante, si solamente tuviéramos que elegir un solo cepillo para tener en nuestra colección, el cepillo más básico para incorporar a la colección es un cepillo que sea de cerdas de caballo. Este es el cepillo más básico que necesitamos en nuestra colección. ¿Para qué nos sirve este cepillo de bolero? Este cepillo nos va a servir para lo siguiente. Si eres un extremo principiante, no tienes absolutamente nada dentro de tu colección de artículos, este cepillo de bolero te va a servir para que al final del día lo utilices para limpiar el polvo que el zapato tiene acumulado o haya acumulado en la superficie. De esta manera vas a ayudar a que el zapato siempre esté limpio. Es decir, si adquieres esta rutina de quitar el polvo al final del día, para que el zapato necesite un shoe shine o una rutina de limpieza va a pasar mucho tiempo, porque normalmente cuando el zapato requiere rutina de limpieza suele ser porque ya pasó mucho tiempo que no se le hizo ningún tipo de mantenimiento, y al pasar todo este tiempo es cuando acumula suciedad, cuando acumula mugre, o si el zapato está asentado durante mucho tiempo, entonces empieza a acumular, bueno, si no se guarda apropiadamente puede llegar a acumular moho. Entonces cuando uno lo saca y ve que ya está sucio, es entonces cuando necesitas una rutina de shoe shine. Pero para los extremadamente principiantes, si el objetivo es mantener el zapato limpio y tienes una colección muy pequeña, entonces un cepillo de bolero te va a ayudar mucho a removerle el polvo que acumule en el día y para que el zapato siempre se vea limpio. Recuerda, aquí estamos hablando de artículos extremadamente básicos. Aquí vamos a suponer que eres un extremo principiante, que no tienes productos para ofrecerle una rutina de limpieza. Aquí lo que estás buscando es el cuidado básico para que el zapato se mantenga limpio el mayor tiempo posible. Por lo tanto, el cepillo de bolero es el producto adecuado para permitir que ese zapato se mantenga limpio durante mucho tiempo antes que vaya a necesitar una limpieza completa. Recuerda, el tercer artículo es un cepillo de bolero. Y el material son cepillo de bolero que sea de cerdas de caballo. Eso, amigo, son los tres productos extremadamente básicos que todo, ya sea principiante o avanzado del mundo de los aficionados a la zapatería, debería de tener en su colección. Nada más consigue estos tres artículos y con estos, si eres un extremo principiante, estos tres artículos te van a ayudar mucho a que puedas mantener todos estos, los zapatos de tu colección
para que los puedas mantener limpios y también para que los puedas mantener en buen estado durante el mayor tiempo posible. Y posteriormente, conforme le vayas agarrando gusto a este mundo de la zapatería, ya puedes hacerte de artículos más avanzados. Que por cierto, si eres nuevo en mi canal, te invito a que veas todos mis videos anteriores, donde ya te puedes ir dando, empapando de más ideas o de más conocimiento respecto a los demás artículos necesarios para el mundo del Shushan. Pero si tu objetivo es lo extremadamente básico, apégate a estos tres cuando recién estés empezando. Y de todas maneras te recuerdo tanto a ti como a las personas que ya tienen tiempo siguiéndome que cualquier duda relacionada al mundo de la zapatería, con todo gusto y con toda confianza puedes escribirme en mis redes sociales. Siempre me encanta platicar de todo lo relacionado al mundo de la zapatería con todos mis seguidores. Cualquier duda que tengas puedes escribirme por mensaje privado a mis redes sociales y con todo gusto y con toda confianza te puedo ayudar y asesorar a resolverte tus dudas. Espero que este video te haya gustado y nos vemos pronto.